estén acá. Vamos a arrancar nuestra webconferencia para que podamos definir cómo vamos a trabajar en la tarea 3 del curso de toxicología ocupacional. Esta fase es muy bonita, por eso quiero que tengan su mayor atención. Cualquier cosa pues me van interrumpiendo de lo que no, digamos, de las preguntas que puedan tener acerca del trabajo. Hay algo en especial que necesito definir y es el número de trabajadores de la empresa a las cuales ustedes van a visitar eh, en su trabajo colaborativo. Entonces es necesario que estemos muy atentos y que definamos. Entonces, bueno, para el día de hoy, el objetivo principal que les está pidiendo la guía es que continuemos con toda la identificación de cualquier contaminante o agente químico que pueda encontrar un trabajador en su espacio laboral. Ustedes obviamente ya vienen trabajando con algunos de los agentes químicos. Si se sienten cómodos, pueden trabajar con ese mismo agente químico, el cual ya trabajaron en la actividad anterior. O si ustedes ven necesario porque van a visitar una empresa que tienen en la ciudad, en el municipio, de pronto en lugares pequeños y ven que el agente químico por los cuales van a trabajar no, como que no están muy bien definidos, pues bien pueden ustedes cambiar el agente químico con el que vienen trabajando. El siguiente objetivo que tenemos que delimitar en esta guía de la tarea 3 es que ustedes puedan definir qué es y qué son los TLB o los STIL, que son los valores límites de exposición ocupacional. Para mí es muy importante que del agente químico ustedes puedan revisar cuál es el mecanismo de toxicidad, cuál es su relación o cómo causa enfermedad, ¿cierto? Y que tengamos pues muy bien definido, eh, digamos, cuál es el metabolismo, a través de qué es, qué causa patología en los diferentes órganos. Y en esta guía en especial tenemos que definir cuáles son los mecanismos de eliminación de cada uno de los agentes químicos en el cuerpo. Ya en la guía pasada pues estudiamos todo lo que tiene que ver con cómo ingresa ese agente químico o ese vapor al cuerpo del trabajador. Pero en esta guía, especialmente lo que quiere es de que después de que usted ya revisó cómo es el ingreso de este agente químico, en esta guía ahora usted revise cómo es el metabolismo de ese agente químico dentro del cuerpo y cómo se elimina ese agente químico o se deposita en determinado órgano. Para eso es muy importante pues de que ustedes delimiten, revisen, miren todo lo que tiene que ver con la fisiología de ese agente químico, cómo ingresa, cómo se distribuye en el cuerpo, para que ustedes puedan exactamente ir a realizar la visita a esa empresa que van a hacer y puedan identificar cierto número o ese trabajador que ustedes están viendo que ya se está viendo afectado por determinado agente químico, el cual ustedes van a escoger. Téngase en cuenta que dentro de los mecanismos de excreción de un químico, la más importante es la excreción renal. Esta vía de eliminación de ese agente químico a través de los riñones normalmente se da, es digamos, es muy representativa en todos los agentes tóxicos como son los metales, como por ejemplo el plomo, algunos solventes de las pinturas y muchos de los fármacos que nosotros consumimos, ¿cierto? También hacen una eliminación a través del riñón. Pero ¿qué pasa? Que si el riñón no es capaz de eliminar adecuadamente este fármaco, pues uno o se va a depositar en algún otro órgano o definitivamente nos va a dañar la célula renal. Entonces, dentro de los primeros mecanismos de eliminación está la eliminación renal. ¿Por qué es importante en toxicología ocupacional? Porque pues es necesario que dentro de los exámenes que se le puedan hacer a un paciente cuando ingresa y cuando sale de determinada empresa, pues se pueda revisar cuál es el monitoreo que ese paciente va a tener. Dentro de la excreción hepática, quiere decir que este agente químico puede ser excretado o a través de la bilis, que va a salir obviamente al intestino, o directamente se metaboliza en el hígado. Muchos agentes químicos que normalmente son muy afines con células grasas o moléculas que tienen muy alto peso molecular, se excretan a través de la vía hepática. Entonces,
por ejemplo, ¿qué agentes químicos? Todo lo que tiene que ver con un pesticida, ¿cierto? O sea, por ejemplo, trabajadores que están en la industria o en la agroindustria y que todo el tiempo están en el manejo de agentes químicos como los órganos o los pesticidas o los órganos fosforados, pues estos al final pueden tener tanto, estos al final cuando entran al cuerpo, la vía de eliminación la más probable va a ser hepática, aunque también se pueden depositar en el riñón y crónicamente este paciente también se puede ver que hay un depósito de estos agentes químicos hasta en el cerebro. Dentro de la excreción pulmonar, así como pueden ingresarnos diferentes vapores, pues asimismo ellos también salen a través del pulmón. Dentro de estos, pues pueden haber, por ejemplo, todo lo que es benceno, o sea, todos los que trabajan en gasolineras, los que trabajan con diferentes, como la acetona, como el tolueno. Algunos de esos agentes, muchos de esos, esa excreción se hace a través de los pulmones. Y aquí es importante cuando vamos ahorita a revisar todo lo que tiene que ver con el TVL, que hay muchos dispositivos que pueden medir qué cantidad de agentes químicos pueden entrar al pulmón o salir del pulmón, dependiendo, ¿no? Obviamente de otro. También pues se puede excretar ahí, son menos importantes, pero a través del sudor y la saliva, pues también pueden llegar a salir o a excretarse, sobre todo lo que son algunas trazas, o sea, después de que se metaboliza como el plomo, otro agente como el argénico, algunos otros solventes, se puede ver que a través del sudor y la saliva también se pueden excretar esos depósitos o esos metabolitos de determinado. Aquí, ¿qué es importante? Que en la guía de actividades aquí ya hemos explorado todo lo que son los pasos 4, 5, 6 hasta el 9. Si usted revisa la guía de actividades, ahí le va a decir que usted tiene pues que hacer una revisión de cuáles son los mecanismos de eliminación, que usted tiene que revisar cuáles son los diferentes agentes químicos, cómo se metabolizan y hasta aquí vamos hasta el paso 9 en la guía de actividades. Por eso se lo coloqué acá. ¿En qué seguimos? En la charla pasada o en la webconferencia pasada les recordé que los tóxicos tienen que hacer unos pasos importantes o la ruta ADME que llaman los que saben de toxicología y de tóxico, todo lo que tiene que ver con toxicodinamia, que en el cuerpo cada vez que entra un agente, ya sea químico o farmacológico, va a haber un proceso de absorción. Entra el agente, este agente o este químico se absorbe. Cuando llega a la sangre se llama un proceso de distribución. Cuando se transporta a través de ella, pues va a generar tanto un efecto que puede ser en caso de fármacos farmacológicos, pero en caso de químicos, eh, unos efectos que pueden ser obviamente ya dañinos. Eso puede tener obviamente un paso donde él regrese o donde definitivamente se excrete, se deposite y pues que ahí pueda tener algún tipo de metabolismo y de eliminación y pueda causar en cualquier paso de estos que ese agente químico esté pasando por el cuerpo, pues va a generar algún tipo de metabolismo o algún tipo de daño si no se excreta adecuadamente. De ahí en adelante que nosotros tenemos que empezar a ver, y esta es, digamos, el paso 10 donde ustedes tienen que hacer una revisión completa de lo que significa o cuáles son los valores límites de exposición ocupacional que están renombrados ahí en la guía de actividades como los TLV y los STLE, de los cuales ustedes tienen que hacer una revisión completa de cuáles son esos límites de exposición ocupacional y sobre todo todos los que estén trabajando con agentes químicos que pueden ser vapores, que pueden ser por ejemplo, los que trabajan con cemento, maderas, polvos, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a revisar o lo que usted tiene que revisar es qué son esos valores límites, cómo se miden, ¿cierto? Por eso aquí les traje unos dispositivos que se utilizan y que ustedes puedan definir qué son esos valores límites de posición. En la literatura ustedes van a encontrar que son las concentraciones máximas de una sustancia química en el aire, que es en el lugar de trabajo, a los que se les considera que la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos sin sufrir algún efecto adverso en su salud. ¿Cierto? Es ese límite en el cual cualquier tipo de trabajador, cuando está en un horario laboral de 8 horas
y que se ha expuesto durante la semana, ¿cuál es la concentración límite de ese agente químico para el cual él o no le va a dar, o digamos no va a estar expuesto o no va a sufrir una patología o no le va a generar a corto o a largo plazo algún tipo de efecto en su salud? Para medir esas concentraciones hay diferentes tipos de dispositivos. Esos dispositivos ustedes tienen que averiguarlos, revisarlos, mirar cuáles son sus fichas técnicas, conocerlos, que aunque son dispositivos que son demasiado costosos, ustedes sí están, digamos, en la obligación por su profesión de conocerlos, de saber que existen y de saber que hay unas fichas técnicas para su uso y que diferentes ARL pues los deben de tener para hacer unas mediciones especiales en las diferentes agroindustrias donde se presenta. Entonces, ustedes van a encontrar pues de que ese TLV pues es esa exposición a ese agente químico que ese trabajador en una jornada de 8 horas, o sea, que trabaje 40 horas a la semana, ¿cuál va a ser ese tiempo o esa exposición promedio? Aquí les coloco un ejemplo del amoníaco, aquí también les traje otro ejemplo del polmardehído, y ese STLL, que tiene que ver es en cuánto tiempo un trabajador durante un periodo corto, ¿cierto? O sea, en los primeros 15 minutos, ya ese químico le puede ejercer una intoxicación, por ejemplo. ¿Será que si un trabajador está pintando y en esas pinturas no se protege adecuadamente, en cuánto tiempo, en esos primeros 15 minutos, ya ejerció en él un tipo de enfermedad o un tipo de efecto que puede ser agudo? Algunos trabajadores no tienen que estar obviamente expuestos totalmente 8 horas en un día en una pintura, sino que salen, entran, realizan un oficio, pasan a otro y tal vez en esos primeros 15 minutos ya puede generar algún tipo de efecto, ¿cierto? Entonces, estas siglas y estos tiempos promedios de exposición son los cuales ustedes tienen que estar y tienen que definir y tienen que revisar cuáles son los aparatos para los cuales se hacen estas mediciones porque es muy importante. Yo les traje un video para que ustedes puedan revisar y más o menos entender cómo se utilizan las tablas y cómo pueden y mirar ahí. Entonces vamos a La exponerlo. analítica, como parte de la gestión de riesgos, mide periódicamente la concentración de los agentes químicos presentes en el ambiente laboral para realizar el seguimiento en los sistemas de vigilancia, implementar las acciones de prevención y establecer los controles administrativos y de ingeniería requeridos. El artículo 154 de la Resolución 2400 de 1979 cita a la ACGIH como referencia obligatoria de los valores de las concentraciones máximas permisibles actualizadas, tanto de las sustancias que se encuentran suspendidas en el ambiente laboral como de sus metabolitos a través de los índices biológicos de exposición o BEI. Para explicar la estructura de la tabla, citaré como ejemplo los valores de referencia del benceno. En el caso de este agente químico, la tabla nos aporta un número importante de valores como lo son el número CAS del benceno, los valores límites permisibles, TWA, Estel, el peso molecular y el tipo de afectación a los órganos del cuerpo humano. Observemos entonces en la tabla que el número CAS del benceno es 71432, mientras que su peso molecular es 78.11. El TWA es la concentración del agente químico para una jornada laboral convencional de 8 horas y una semana laboral de 40 horas, a la que se cree que casi todos los trabajadores pueden estar expuestos repetidamente, día tras día, por una vida útil sin que se presenten efectos adversos. En la tabla podemos observar que el valor del TWA del benceno es de 0.05 partes por millón. Vale la pena aclarar que cuando la jornada laboral supera los tiempos descritos, se hace necesario aplicar el factor de corrección
para lo cual se utilizan diferentes métodos, siendo el modelo Brief-Scala el de uso más práctico. El TLB-STEL es la concentración a la que se cree que casi todos los trabajadores pueden estar expuestos continuamente durante un corto periodo de tiempo sin sufrir una irritación, un daño tisular crónico o irreversible, los efectos tóxicos dependientes de la tasa de dosis o una narcosis con grado suficiente para aumentar la probabilidad de un accidente de trabajo, un autorrescate fallido o reducir la eficiencia de trabajo. En este caso observamos que el valor del STEL del benceno es de 2.5 partes por millón. Así las cosas, el principal uso del STEL es para complementar el TWA cuando existen efectos agudos de una sustancia cuyos efectos tóxicos son principalmente de carácter crónico. Vale la pena resaltar que cuando se exceden los valores del TWA diario, no necesariamente el STEL protege contra los efectos del agente químico. En las anotaciones podemos observar que la tabla describe que el benceno es una sustancia clasificada como A1 en la clasificación de la IARC, es decir, es un carcinógeno para los seres humanos. Y en la base, la tabla describe que el benceno produce leucemia a los trabajadores expuestos. Observemos también que la tabla de enfermedades laborales, documento técnico anexo del decreto 1477 del 2014, tiene incorporado al benceno como un agente químico capaz de producir leucemia. Bueno, muy bien. Entonces, este video lo traje para que complementar y para que ustedes entiendan, obviamente, cuál es la idea, qué es lo que se debe hacer. Bueno, vamos a ver. Entonces, hasta aquí pues vamos trabajando todo lo que tiene que ver con el trabajo individual. Todos los estudiantes deben presentar pues obviamente esos pasos que están en la guía y vamos a revisar algo que para mí es necesario que ustedes lo entiendan, lo puedan definir muy bien en su trabajo y lo dejen consignado. ¿Por qué es importante o cuál es la aplicación que, digamos, como cualquier profesional de la seguridad y salud en el trabajo pueda entender? Es importante que ustedes entiendan y definan cuál es la toxicocinética de ese agente, cómo entra, cómo se distribuye, cómo se metaboliza y cómo se elimina. Por eso la guía de actividades los viene trayendo en ese estudio. Pero también, ¿cuál es el blanco? ¿Quién es el blanco? Pues cada uno de nuestros órganos, ¿cierto? O sea, ¿cómo va a llegar ese agente químico a cada uno de sus órganos y cuál es el efecto que nos va a generar en nuestro cuerpo? Y a la final, ¿qué capacidad de eliminarse tiene ese agente químico? Pero muchas veces no se elimina, sino que se deposita. Entonces, para eso es que nos sirven esas siglas que ustedes van a encontrar y de lo que ustedes van a estar revisando. Entonces, hasta aquí, Iris y Carlos, tiene que ver todo lo que es el trabajo individual. Ahí en la guía de actividades y en el ingreso del foro yo les dejé hasta cuándo van a entrar o hasta cuándo van a empezar a hacer todo lo que es el trabajo individual. Aquí también les traje esta tabla donde está la mayoría, digamos, de las patologías o de las enfermedades que causan cada uno de los agentes químicos que ustedes están revisando, ¿cierto? En los pulmones, en el hígado, la piel, el sistema nervioso. ¿Cuáles son las patologías que aquí en Colombia se ven más frecuente que pueden generar estos agentes químicos de los cuales ustedes van a revisar? ¿Cuáles son las industrias que están obviamente relacionadas? Si son mineras, de construcción, manufactureras, todo lo que tiene que ver con petroquímica en el caso de pulmón. ¿Y cuáles son los cargos? Que es lo que les está pidiendo la guía que usted defina de lo que van a hacer. ¿Cuáles son los cargos a los que, digamos, hay estas enfermedades según donde ellos trabajen? Entonces, en esta tabla, pues ustedes van a poder revisar, digamos, con lo que mayormente nos vamos a encontrar aquí en el país y donde seguramente ustedes van a ir a visitar a las empresas que van a revisar.
Esto es muy importante porque en la cuarta tarea ustedes van a tener que generar una estrategia en el entorno laboral para disminuir cuál es la exposición al agente químico que ustedes hoy van a elegir para definir. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta porque lo vamos a ver en la próxima tarea. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces en la entrega colaborativa? La guía de actividades le dice que usted tiene que hacer la identificación de una empresa y le dice exactamente que tiene que ser una empresa que tenga 50 trabajadores. Yo no les voy a exigir que sea 50 trabajadores. Por favor, no sé dónde ustedes vivan, pero si ustedes viven en municipios pequeños, si ustedes viven, a veces algunos que viven en veredas, obviamente no van a encontrar una empresa con 50 trabajadores, pero sí me interesa que sea una empresa que esté legalmente constituida. Hay empresas como una carpintería, hay empresas de construcción. Por ejemplo, hay ferreterías que tienen más de 10 trabajadores y que ellos están viendo, eh, se están viendo, digamos, afectados por diferentes agentes químicos porque ellos también, si descargan ladrillo, van a estar pendientes ahí o van a tener, estar contaminados con algún polvo de sílice. Si están descargando cemento, si hay un determinado agente químico como pinturas, como todo eso. Entonces, mm, pues es importante, es una ferretería que tenga 10 trabajadores, para mí es suficiente, que esté legalmente constituida, que ustedes puedan revisar. Ahora, en esa empresa que van a hacer, pues ustedes tienen que hacer la identificación de un caso, o sea, de un trabajador, en donde ustedes revisan a ver si ya hay en ellos algún tipo de enfermedad. Tal vez alguno tenga ya tos, tenga una tos crónica, o ya usted cuando lo entreviste le diga, bueno, usted sufre algún tipo de enfermedad, muéstreme las manos a ver si de pronto hay una dermatitis, será que tiene algún problema ya que le duelen los huesos, qué sé yo. Identifiquen un caso o identifiquen varios trabajadores donde ustedes vean que ya hay una exposición determinada en ese trabajador o en esos trabajadores, ¿cierto? Y pues obviamente dentro de esa identificación ustedes van a poder revisar. Cuando ya tengan ese trabajo hecho, pues entre todos pues van a definir cuál es el mejor caso, ¿cierto? Tanto de ese caso que significa cuál paciente o cuáles trabajadores y cuál es la mejor sustancia que van a definir, eso lo definirán con su grupo. Y ahí van a definir, pues obviamente, hacer su aplicación de la hoja de seguridad de la sustancia, que ya les voy a mostrar un ejemplo que les traje para que ustedes puedan revisar y hacer pues todo el trabajo que le pide la guía de actividades. Entonces, estas son las hojas de seguridad que ustedes van a tener que revisar. En ellas, pues les va a mostrar los diferentes pictogramas, cuáles son las determinadas ropas de protección que se tiene que utilizar para poder exponerse o para poder tener a mano determinada agente. Les va a mostrar, pues, cuáles, dependiendo de lo que se cause ese agente químico, pues, cuál es el tipo de material que es tan peligroso. Les va a mostrar, pues, el tipo de producto, todo. Y la idea es de que ustedes, dependiendo del agente químico, pues, vayan y busquen eso. Vamos a ver si desde acá me sale. Carlos o Isabel, ¿me pueden definir si están viendo aquí la página que se metió aquí a internet? Ah, ok. Sí, profe, sí se puede ver. Carlos, me puede comentar cuál es el agente químico que están trabajando? En el grupo donde yo estoy se está trabajando con benceno y también con, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre, profe, uno que quitaron, que se salía del petróleo, con el que hacían como las calles y eso, pero que ya Ah, ok. estaba prohibido. Asfalto. Exacto, con ese también. Ok, entonces, por ejemplo, si ustedes colocan benceno, pues vamos a buscarlo. En esta página web se llama ssmanager.com. Entonces, ¿qué les va a salir acá? Fichas de seguridad o fichas de datos de seguridad que ya están listos. Esto aplica mundialmente, pero hay varias empresas que ustedes pueden revisar acá que a veces están aquí en Colombia o muchas veces son, digamos, ustedes saben que muchos de los productos o los agentes químicos se importan, entonces pueden revisar. Entonces aquí les va a decir cuál es el peligro de la sustancia, cuáles son los diferentes pictogramas, ¿cierto? De advertencia que tiene esa sustancia, la fecha que se revisó, de dónde viene, cuál es la regulación. Y si ustedes bajan acá a este PDF, les va a mostrar toda la ficha de seguridad. Si ustedes necesitan, pues anoten esta página de internet, lo revisan,
sacan su agente químico, porque pues ustedes no saben hacer una hoja química, es una hoja de seguridad y las hojas de seguridad pues ya están hechas. Eso la vende la empresa o la entrega la empresa que vende determinado químico. Entonces, ¿ustedes qué van a mirar ahí? ¿Cuál es la clasificación o cuál es el riesgo para la salud? ¿Cuáles son los diferentes pictogramas los cuales ustedes tienen que ir, revisar y mirar cuáles son? El nombre del producto, cuál es el fabricante, el tipo de empresa, de dónde viene, cuáles son las palabras claves, digamos, en los pictogramas. Y además de eso, le va a decir cuáles son los códigos de CIE-10, que digamos son los códigos que manejamos en medicina para dar las diferentes diagnósticos. Se los va a dar también en inglés, se los va a dar también en español. Si ustedes los miran ahí hacia abajo, pues se mira que son quemaduras por líquidos inflamables, irritación de la piel, irritación severa de los ojos, todo también puede causar defectos genéticos, todo eso le está diciendo, es causante de cáncer. Entonces, fíjense que les va a mostrar absolutamente toda esta hoja de seguridad. Entonces, lo importante es que ustedes la revisen, la tengan, si la quieren agregar ahí a su trabajo, lo puedan hacer y le va a decir cómo es el almacenamiento, cómo es la eliminación, con cuáles ingredientes. Mejor dicho, ahí está absolutamente todo. Entonces, ahorita ahí en el chat, pues les voy a mostrar o les voy a mandar esa página, por favor, revísenla, ténganla ahí. Aquí en el chat se las dejo para que ustedes puedan hacer su trabajo. Listo. Creo que no me queda otra acá. Bien. Entonces, Carlos o Iris, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta acerca de lo que tiene que ver con el trabajo? No, profesor, no está todo claro. Todo clarísimo. Listo. Por acá, bueno, aquí Iris me decía que si se vale repetir el mismo químico. No, todos los compañeros tienen que utilizar diferentes químicos. O sea, que si son 4 grupos, perdón, 4 estudiantes, son 4 agentes. Dentro de esos agentes, pues van a escoger cuál es el mejor agente y cuál es la mejor empresa a la que ustedes van a ir a revisar. Por ejemplo, Carlos, ¿cuál es la empresa donde usted va a ir? Si ya la tiene fichada, si ya la tiene identificada. Carlos, Yo tenía ganas de hacerla con la misma empresa donde laboro, ¿dónde trabaja? porque trabajo en una empresa que se llama Acueducto y Alcantarillados Sostenibles y esa empresa, su factor económico es servicios públicos y entre ellos la potabilización de Ahí agua. tiene cloro, y tiene Sí, tiene oro, potasio, cáusticos, potasio, exacto, exactamente, perfecto. tiene varios químicos con los que pueden trabajar. Entonces, Carlos, ¿qué quiero? Que usted el día que haga la visita, y quiero que todos lo hagan una evidencia fotográfica de la visita que ustedes van a hacer a su empresa. Que hagan una evidencia fotográfica del agente químico el cual están manejando y que hagan una evidencia fotográfica si la persona, si el paciente, si el trabajador se lo permite, de determinado tipo de enfermedad que ustedes puedan ver o encontrar o que él les diga, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sé que mucha gente no va a permitir una fotografía de determinado, pero si por lo menos el que está manipulando cloro tiene una dermatitis, por ejemplo, entonces que usted le pueda tomar esa fotografía a esa enfermedad o a esa lesión, si en el caso de que sean lesiones que sean visibles. Algunos ya vienen estudiados porque no, es un paciente que viene con tos, entonces que tengamos algún tipo de definirle o algún tipo de evidencia fotográfica en el trabajo para que me puedan demostrar que sí están haciendo. Bueno, dígame, Carlos. Pregunta, la actividad pasada había Sí, escogido pues señor. el benceno, o sea que para esa actividad lo puedo cambiar por uno de los agentes químicos que maneja la empresa para la cual laboro. No tengo problema, pero lo que no lo puede cambiar es para la próxima, ni tampoco No, puede y la cambiar la idea, empresa. En como este lo puede pues, cambiar sin problema. listo, profe, eso era para poder hacer la trazabilidad de todo el proceso que se va a realizar de acá en adelante, entonces para hacerlo con uno de los productos químicos que maneja la empresa. Sí, señor. Claro, Carlos. No tengo ningún problema Listo. que lo cambie porque usted necesita. En esta vamos a hacer toda la búsqueda, pero en la siguiente tarea usted tiene que generar todo, digamos, toda la promoción y la prevención para esa empresa
o las cosas que esa empresa haya dejado de hacer, lo que vamos a hacer es un ejercicio práctico de toda la parte del sistema globalmente armonizado, ¿listo? Y me gusta esa parte porque la empresa tiene todo lo del programa del sistema globalmente armonizado sin implementar. O sea, apenas me están estructurando Exacto. esa parte. Entonces me serviría mucho tanto el conocimiento como lo que yo les aporte a ellos para la estructuración de ese programa. Muy bien, Carlos, de verdad. Ojalá pueda hacer un excelente trabajo y ojalá usted, digamos, aproveche el paso a paso y todas estas cositas que les estamos dando. Es muy importante estar en estas web, pero pues ya si no asisten es muy, muy difícil. Sin embargo, pues ahorita ya les voy a dejar la grabación. Si no hay más preguntas, voy a parar de grabar y los saludo y yo creo que terminamos. Listo. ¿Otra pregunta, Carlos? ¿O ya? No, listo, profe. Muchísimas gracias por la aclaración. Listo. ¿Alguna pregunta en lo cual les pueda ayudar? ¿Fue claro todo lo que les dije? Sí, profe. Bueno, creo que Ahí sí. me quedó claro, muy importante esos espacios para aclarar dudas y para tener más claro cómo la actividad, cómo se va a realizar. Pues le da uno un enfoque diferente. Listo, Carlos. Entonces, Iris y Carlos, muchas bendiciones. Nos vemos en la próxima web y nos vemos en los foros. ¿Listo? Que estén muy bien y dejo de grabar.